El compañero nos va a acompañar en calidad de moderador. Los compañeros que exponen en la tarde son compañero representante del Partido Comunista de Colombia, marxista-leninista. Le invitamos a que pase. Un aplauso al compañero. Gracias. A la señorita Yajaira Mena, estudiante de la Universidad Central del Ecuador, de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Químicas y Biológicas. Adelante. Al compañero representante, al vocero del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador. El compañero... Bien, queremos saludarles a cada uno de ustedes que están presentes esta tarde en la continuidad del seminario internacional, a todas las delegaciones del país, a los delegados internacionales. Agradecerle a nuestro compañero Daniel Osorio del Partido Comunista de Colombia, marxista-leninista, a la compañera Yajaira Mena, estudiante de la Universidad Central, y a nuestro compañero Patricio Aldaz, vocero del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador. Vamos a empezar con las ponencias de la tarde de hoy, para lo cual les pedimos a los compañeros y compañeras expositores de las ponencias que contamos con el tiempo de 15 minutos, y luego obviamente abriremos el espacio para preguntas o intervenciones de los asistentes por el lazo de 3 minutos, y luego una segunda ronda a los compañeros de las ponencias de 3 a 5 minutos. Así que les pedimos a los compañeros que se encuentran en la parte de afuera ingresar para poder empezar. Inmediatamente empezamos con nuestro compañero Daniel Osorio. Bienvenido, compañero, el auditorio es de usted. Muy buenas tardes, compañeros. Reciban de parte del Partido Comunista de Colombia marxista-leninista un fraternal saludo. Nuestra ponencia comprende los siguientes elementos. Dice así: apoyamos la lucha del pueblo palestino y la autodeterminación de todos los pueblos del Oriente Medio y del mundo. En momentos en que se evidencian con múltiples hechos económicos, sociales, políticos y militares la agresiva ofensiva del imperialismo contra nuestros pueblos y sus derechos, la realización del presente seminario resalta su importancia y objetivos. Resaltamos el llamado a construir y promover junto a nuestros pueblos las alternativas y vías que posibiliten la conquista de una sociedad democrática que elimine las guerras, la injusticia, la sobreexplotación y opresión de nuestros pueblos. Para el tema que nos convoca, este escenario debemos seguirlo promoviendo para denunciar las agresiones del imperialismo, así como para dar cuenta de los pasos que se adelantan en cada uno de nuestros países en defensa de nuestra soberanía, la independencia, los derechos y la autodeterminación de los pueblos.
Expresamos nuestro rechazo a la guerra imperialista que promueven las potencias imperialistas, los monopolios y las oligarquías. Este tipo de guerras son por excelencia guerras de expansión y repartición de los mercados. Es la disputa por el control de las áreas estratégicas, los puertos y recursos naturales pertenecientes a nuestros pueblos. Ucrania hoy es escenario de la confrontación de los bloques imperialistas encabezados por Estados Unidos y la OTAN por un lado y de Rusia y China por el otro. Hay otros focos de guerra, entre ellos el Mar de la China, Taiwán, Palestina, el Oriente Medio, Guyana, la Patagonia al sur de Argentina. En nuestro concepto, el peligro de guerra es evidente y se agrava en la medida en que los choques imperialistas se incrementan, la inestabilidad y las dificultades de la gobernanza se profundizan. Aprovechar la crisis para denunciar la catadura guerrerista y sanguinaria del imperialismo, la incapacidad de este sistema para asegurar la democracia, el progreso económico y social, la justicia y el bienestar de las gentes, es una labor que nos unifica en medio de esa búsqueda libertaria y socialista de la clase obrera, los trabajadores y los pueblos. Con respecto al conflicto en el Oriente Medio, expresar nuestro más enérgico rechazo al genocidio del cual es objeto el pueblo palestino por parte de Israel y de todos los imperialistas que los acompañan en sus actividades criminales. Estamos frente a delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen de Benjamín Netanyahu que merecen el repudio y el castigo de la ONU y de toda la comunidad internacional. Exigimos que cese el fuego, cese la ocupación, el retiro inmediato de las fuerzas sionistas del territorio palestino, el reconocimiento pleno del Estado palestino por la comunidad internacional, así como el respeto y sin condiciones de su derecho de autodeterminación. En esa perspectiva, nos unimos al llamado de solidaridad con el pueblo palestino y su causa libertaria. Respecto al conflicto que se expande en todo el Medio Oriente, señalamos de que esta región no escapa a la disputa interimperialista. El conflicto en Gaza y el Oriente Medio pone de presente el proyecto geoeconómico de Estados Unidos, la OTAN e Israel, que pretende conectar a la India con el Golfo Pérsico, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, Jordania e Israel, el Mediterráneo y los países de Europa. Visto el contenido e implicaciones de este proyecto, se observa el afán de Estados Unidos por recuperar espacio regional y obstaculizar la ruta de la seda trazada por China para unir Oriente con Occidente. Mencionar también que Rusia e Irán ingresan a la disputa con la firma del Tratado de Cooperación Integral. No es desconocido por Occidente que Rusia e Irán desde hace aproximadamente 2 años y medio vienen negociando la firma de un tratado de cooperación económica, social, política y militar. Así lo han declarado el vicecanciller ruso Andrei Rudenko y el reciente elegido presidente de Irán, Masumab Pezeshkian. Este último ha señalado que el TIT será firmado en la cumbre de los BRICS en Kazán, que se llevará a cabo del 22 al 24 de octubre del 2024. No es un secreto que en materia energética ya se han dado pasos importantes. Este tratado comprende la construcción de un gasoducto con varias ramificaciones
que permiten las exportaciones de gas de Rusia a Irán y la India también de Irán a la India, así como de Irán a Turquía y varios países de Europa. El tratado establece ya exportaciones de más de 110.000 millones de metros cúbicos al año, equivalente al 45% del consumo actual iraní, y equivale al rendimiento máximo de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, actualmente paralizados por la guerra en Ucrania. El eje del Líbano, Palestina, Siria, Yemen e Irán están en la mira. Ganar para su proyecto geoeconómico y político es el objetivo de Estados Unidos e Israel en su guerra contra Hamás, el Hezbolá en el Líbano, así como contra los gobiernos de Siria, Irán y los hutíes en Yemen. Biden y Benjamín Netanyahu en varias declaraciones han señalado la guerra total. Esto es luchar hasta el final por hacerse al control del Canal de Suez, el Golfo Pérsico, la producción petrolera persa y en general el dominio económico y político de la región y sus distintos países. Buscando justificar su ataque contra los países a los cuales califica como el eje del mal, el gobierno norteamericano dice que todo el terrorismo, los ataques y matanzas en el Oriente Medio son responsabilidad de los islamitas chiitas dirigidos por el gobierno de Irán. Agrega que es el financiador de las protestas contra Israel y los Estados Unidos y hasta acusa a Irán como el responsable del atentado a Donald Trump. El diario de Jerusalén Post dice que se requiere una alianza regional para combatir a Irán y destaca la frase, abre comillas, cuando combatimos a Irán, estamos combatiendo al más radical y enemigo asesino de Estados Unidos. Cierra comillas. Esta alianza regional que propone Netanyahu con el apoyo de los Estados Unidos debe llamarse la Alianza de Abraham y comprende, abre comillas, una forma medio oriental de la OTAN. Obviamente el rechazo a estas declaraciones y comunicados no se ha hecho esperar. Irán en especial, a través de su portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Nasser Kanani, en nombre del gobierno iraní, ha señalado que el objetivo de Estados Unidos e Israel es uno solo: liquidar a Teherán. Pero también se prepara la invasión al Líbano. La invasión al Líbano para aniquilar la guerrilla chiita de Hezbollah es otra de las acciones que se preparan y que acaba de confesar Netanyahu en su reciente visita a los Estados Unidos, cuando dice ante el Congreso norteamericano: el ejército israelí, abre comillas, se encuentra lista para su guerra total contra Hezbollah. Estas declaraciones de Netanyahu confirman que los ataques a varios asentamientos en el Líbano por parte del ejército israelí, que la búsqueda del dominio territorial, económico y político sobre la región es total. Los ataques a Siria. Israel se apoderó de la meseta de los Altos del Golán, perteneciente a Siria, durante la Guerra de los 6 días en 1967 y aplicó sus leyes al área en 1981. Ningún país reconoce la soberanía de Israel sobre el Golán, salvo los Estados Unidos, que lo hizo en el 2019 durante el gobierno de Trump. En la actualidad, Siria sigue siendo objeto de múltiples ataques de Israel y Estados Unidos que atentan contra su soberanía e independencia.
Los hutíes también afirman su lucha. Los hutíes, como organización política rebelde chiita, se han opuesto a la acción colonizadora de Estados Unidos en Yemen. Han confrontado la gobernación de Sadat en la década de los 90. Se han opuesto a la labor injerencista de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes en Yemen. Proclaman la soberanía, independencia y el derecho de Yemen a su autodeterminación. Tras la ocupación de la Franja de Gaza por parte de Israel, en rechazo al genocidio del pueblo palestino y apoyando a Hamás, los hutíes decidieron enfrentar y disparar contra Israel y atacar los barcos de Estados Unidos y de todos los aliados de Israel en las costas de Yemen sobre el Mar Rojo. Afirman que son hechos en solidaridad con los palestinos y tienen como objeto facilitar la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Como podemos observar, estamos de cara a varios focos de guerra a nivel mundial. Se exacerban las contradicciones sociales. Hay un irrespeto total por parte de los imperialistas al derecho de autodeterminación de los pueblos. Nuestro partido propone a este seminario una declaración donde señalemos y coloquemos al centro el derecho de autodeterminación de los pueblos en contra de la guerra imperialista. Muchas gracias, compañeros. Gracias al compañero Daniel Osorio. Inmediatamente le damos la palabra a nuestra compañera Yajaira Mena. Igual le recordamos que tiene 15 minutos para su intervención. Adelante, compañera. ¿Aló? Bueno, muy buenas tardes con todos. Antes que nada, soy persona responsablemente directa del tema que les voy a hablar. Bueno, mi tema en este caso es la minería ilegal y legal de la parroquia Palo Quemado. Entonces, por mencionarles que Palo Quemado es una de las 5 parroquias que pertenece al cantón Sichos, provincia de Cotopaxi. Se podría decir que está ubicada y tiene tiene un clima subtropical, el cual es muy lindo, y en este caso aproximadamente existen 12.780 hectáreas y está aproximadamente a 1.270 metros sobre el nivel del mar. En esta parroquia existen 8 comunidades, las cuales tenemos entre ellas Palo Quemado Centro, Sarapullo, La Florida, Santa Rosa de la Lima, Las Praderas, San Pablo. Bueno, en todos estos lugares se encuentran yacimientos de río, se podría decir. Somos personalmente principales productores de caña de azúcar, las cuales les permite producir panela granulada y también lo que es el famoso atado. Esto no simplemente te da eso, sino te da la oportunidad de que tú puedas producir mucho más. Creo que la mayoría de los aquí presentes han llegado a consumir las famosas melcochas o tal vez el dulce de guayaba, el cual todo esto ha sido gracias a nuestro esfuerzo y trabajo. También tenemos la producción de la papachina, el limón, la naranja, plátano, tomate de árbol, el cual gracias a su clima ha sido muy bien favorecido y nos da cualquier alimento que nosotros hayamos preferido sembrar en este caso. Por informarles también que tenemos aproximadamente 1.000 quintales de producción de panela ya mencionada, las cuales esta se llega a exportar a España e Italia. Todos estos productores somos directamente propietarios. Se puede decir que aproximadamente hay incluso personas o familias que tienen 2.5 hectáreas de la caña, y son aproximadamente 800 familias de las cuales viven de esto. Hay otra parroquia también la cual está implicada, que es Las Pampas, de la cual yo provengo. Somos aproximadamente 5.000 habitantes, las cuales nos dedicamos a la agricultura, a la ganadería, a la producción de panela igualmente y a la producción de leche, la cual
Se dice que aproximadamente son 3.000 litros los que se saca diariamente, pero puedo decir que es muchísimo más. El tema por el cual yo estoy aquí creo que es por hablarles un poquito más de lo que ha sucedido. El estar ahí presente y ver cómo la minería ilegal de la Ático Mining Corporation ha estado rompiendo todos los derechos que nos han sido proporcionados como habitantes de ahí. Entonces, por explicarles que esta empresa tiene aproximadamente 100 millones de dólares invertidos ahí, el cual no ha sido de la manera correcta un procedimiento realizado, el cual se han apropiado de tierras, las cuales la gente, que puedo decir ingenuamente, vendieron por tal vez salir del lugar, pero no le encuentro una explicación lógica. Se puede decir también que en esas parroquias ha sido aproximadamente 70 años ya las cuales han estado con la minería. Desde 1965, la cual llegó la primera, pero no se quedaron por mucho tiempo. Llegó un tiempo en el 2005 que regresaron, y esta vez regresaron con mucha más fuerza. Dejaron afectaciones incluso muy visibles, las cuales hoy por hoy, al viajar, como diría yo, a mi pueblito, las puedo notar sin ningún problema. Ese espacio desértico, el cual te deja ese olor a azufre y te deja ese olor a muerte, perdón, el cual te van arrebatando poco a poco, es algo devastador. Pero ¿qué sucedió antes de todo esto, o cómo actuó el pueblo para defender? Antes mencionar que también hay un cierto porcentaje de personas que están en contra, y ha habido incluso discrepancias entre personas comuneros, el cual incluso familiares se pelearon por tal vez tener opiniones diferentes, las cuales no está mal, pero sepan destacar también que somos un pueblo unido, un pueblo que estamos de la naturaleza, dependemos de ello, trabajamos para ello, y personalmente nos sentimos muy orgullosos, porque no es fácil sacar producción y mantener o alimentar a miles de personas ecuatorianas. Es muy bonito ver cómo hay productos que llegan a muchos lugares. Como ya mencioné, la panela se ha sacado a Saquicilí, se ha sacado a Ambato, ya se ha exportado, incluso hay asociaciones que hacen esta tarea, las cuales han recibido premios incluso. Entonces, el decir que llegó en 2015, se aprobó esta ley, la cual te daba toda la oportunidad del mundo. Se firmó un permiso en el cual tenían ya el permiso para explotar esta minería, que es la minería La Plata, y que simplemente no se haya informado a la comunidad. Entonces creo que hay que ser conscientes de que hay que tener en cuenta que si la comunidad no acepta esto, no hay por qué meter fuerza pública, no hay por qué traer a las fuerzas paramilitares y que opriman al pueblo, opriman de la manera trágica que le hicieron. Que no es justo que venga que un servidor público no te sirva a tu pueblo, sino que sirva a los intereses personales de un gobierno que no piensa nada más que en él. A lo mejor muchos de aquí dicen que la minería es un recurso muy importante para el país, pero hay muchas maneras en las cuales salir adelante. Pero si yo me pongo a hablar de mi pueblo y digo si hay otra oportunidad de hacerlo, no, porque son tierras protegidas. Hay tierras que las que nosotros trabajamos y las hemos sacado adelante. En estas tierras encontraron plata, cobre y zinc, las cuales para ellos es de mucha importancia. Cabe mencionar también que los días de lucha que se tuvo no fueron uno, no fueron dos, fueron varios días y en diferentes meses del año, en diferentes años que permitieron que hasta el día de hoy sigamos luchando para que esto no se dé. Antes de mencionar, quería decirles que para llegar a este pueblito, a estos pueblos, no es fácil la llegada. A lo mejor
dicen, pero es un pueblo olvidado, o si yo por lo general he compartido con algunas personas y dicen, pero ¿dónde queda eso? Les digo, es un lugar lejano. A lo mejor no los hayan tenido en cuenta, pero nosotros sabemos cómo es, logramos apreciar todo lo que la tierra nos ha dado y es muy importante. A lo mejor muchos de mis compañeros, muchos de mis amigos llegaron a conocer este lugar por las noticias, pero no por las noticias tal cual eran, sino por las noticias que habían como 50 terroristas, el cual en los últimos meses subieron a 70. No el cual por lo que las personas lucharon, no el cual por cómo defendieron a su pueblo. Simplemente fue por malas cosas supuestamente para ellos que nosotros hacíamos. Los medios de comunicación siempre han estado a favor del gobierno, el cual en este caso a mí personalmente me dio la oportunidad de aceptarlo y ver la realidad tal cual era. Tuvimos la presencia de medios extranjeros, el cual nosotros supimos cómo guiarlo. Tuvimos, gracias a todo el trabajo de los hermanos indígenas, tuvimos el apoyo de los medios de comunicación de su parte. Derechos Humanos sí nos visitaron, pero no nos visitaron a nosotros. Visitaron a las personas de los intereses de las que estaban metidas con guardias, con los policías, los militares protegidas, para que ellos dieran su versión, para que dijeran cómo un pueblo ataca a las personas que se metieron donde nosotros pertenecemos. Entonces, desde mi punto de vista, no estamos nada de acuerdo con que no se haya compartido la realidad tal cual es. Por mencionarles también que todo esto lo que nosotros exigimos es que se derogue el decreto 754, el cual fue emitido el 6 de junio de 2019, que se emitió por parte del presidente Guillermo Lasso, el cual emitía total en consulta ambiental, la cual esta consulta ambiental fue totalmente falsificada, no fue realizada, e incluso se trajeron personas que no tenían nada que ver con el sector para aparentar que eran las personas quienes habían aceptado que la minería se dé. Se pide también que a las personas mineras que están ahí respeten la decisión del pueblo, que no tienen por qué tomar esas medidas que tomaron, oprimiendo un pueblo el cual recibimos heridos. Tuvimos una persona en rehabilitación, tuvimos personas en coma, personas que perdieron mandíbulas, tenían perdigones en la espalda. Y los terroristas somos nosotros. Los terroristas somos nosotros, los cuales nosotros teníamos nuestra botellita de agua con bicarbonato para defendernos de las oleadas de los gases lacrimógenos que nos atacaban. Los terroristas éramos nosotros, los cuales no teníamos comunicación. Era un lugar totalmente sin red de señal. Teníamos los famosos voladores, no sé si alguien lo ubica, para comunicarnos con las personas o con los grupos que formábamos para podernos acercar y poder interceptar y poder llegar y que se socialice de la manera correcta. Teníamos camisas de protectores, de máscaras, teníamos nuestros palos porque podíamos caminar, teníamos que caminar horas para poder llegar, porque apenas llegábamos empezaban a disparar. Tuvimos insultos por parte de militares, los cuales por simplemente ser mujer nos mandaban a cocinar, nos mandaban a lavar las ollas, los platos. De manera que no simplemente fue el trauma que se vivió porque querían despojarnos de nuestra tierra de la cual nosotros habíamos crecido ahí y de la cual nos pertenecía. Simplemente fue el trauma de ver cómo los servidores públicos que deberían estar sirviendo al pueblo sirven los intereses personales que no tienen nada que ver con la promesa que hicieron.
También mencionarles que yo, como moradora de Las Pampas, ¿qué hago aquí si el problema es en Palo Quemado? El problema es que no solo va a afectar a Palo Quemado. Palo Quemado ya está afectado, ya tiene problemas de sequías, ya tiene problemas de deforestación, ha habido problemas de desaparición de especies, extinción. Aparte de que tenemos una reserva natural llamada La Otonga, no nos ha servido de nada, porque no respetaron nada de eso. Entonces yo, como persona aquí, a lo mejor ustedes me preguntan cuál es mi postura ante la minería. Yo les diría que estoy totalmente de desacuerdo. A lo mejor para ustedes es algo muy malo, porque de todas maneras nos va a servir para salir adelante, sacar adelante al país, pero no. Yo el 14 de febrero del año presente, a las 10:30 de la mañana, perdí a mi hermano por un por un desplazamiento de roca en una minería. Y si ese es mi punto de vista para yo ponerme en contra de la minería, lo hago con todo gusto, porque son mis principios. Y yo, por lo general, mis principios los respeto y hago todo lo posible para mantenerlos. Gracias. Gracias. Hola. Gracias, compañera Jaira. Bien, vamos a continuar. Tiene la palabra nuestro compañero Patricio Aldaz, vocero del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador. Igual sus 15 minutos. Adelante, compañero. Bien, buenas tardes, compañeras y compañeros, reiterando nuestro saludo a todos los participantes en este 28º Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina. En el capitalismo, en su fase imperialista, las guerras no son una casualidad. Más o menos esta es la idea que tratamos de expresar en nuestra ponencia respecto de que las guerras no son ni la voluntad de las personas, ni siquiera de los gobiernos, son resultado de la naturaleza del sistema capitalista. La dinámica económica de los monopolios, por su propia naturaleza, jamás se estabiliza o se estaciona. Al contrario, están en permanente búsqueda de ampliación y crecimiento. Así surgieron las asociaciones de los monopolios concretadas en los trusts y los cárteles monopolistas. Lenin hace referencia a que dominación y con su consiguiente violencia, tales son las relaciones típicas de la fase contemporánea del desarrollo del capitalismo. Esto es a lo que inevitablemente tenía que conducir y ha conducido la formación de los todopoderosos monopolios económicos. Esta violencia que acompaña la afirmación, el desarrollo de los monopolios en el capitalismo tiene múltiples expresiones. Es la violencia con que el monopolio más poderoso desplaza o absorbe al monopolio más débil. Es la violencia con que el monopolio impone las condiciones de explotación y superexplotación de los trabajadores. Es la violencia con que los monopolios imponen las condiciones en las cuales se saquean los recursos naturales de los países. Es la violencia con que los organismos internacionales al servicio de los monopolios imponen las legislaciones, las condiciones y las sanciones a los países en favor de los monopolios. Ejemplos, los dictámenes de los tribunales de arbitraje que obligan a los estados a millonarias indemnizaciones a los monopolios internacionales en su beneficio. Todo esto es la evidencia de la violencia con que se imponen los monopolios en la época del capitalismo en su fase imperialista. Este gobierno, esta imposición de los monopolios tiene evidencias claras en lo que ocurre
en el mundo en la actualidad y que ya han sido referidas por otros compañeros en el desarrollo de este seminario. Yo solo quiero reiterar el dato que el 1% más rico del mundo posee más del doble de la riqueza de 6.900 millones de personas. De vez en cuando se le escapan a los medios de comunicación datos de cómo funcionan los magnates dueños de los monopolios. Hace unas semanas se filtró, por ejemplo, una noticia respecto de que Elon Musk, uno de los capitostes de un monopolio tecnológico en la actualidad, recibió la decisión del directorio de ese monopolio y de esos monopolios de la asignación de su sueldo anual. Imagínense ustedes cuánto podría plantearse, nada menos que 60.000 millones de dólares, mucho más que el presupuesto del Estado ecuatoriano y que los presupuestos de muchos países en el mundo. Esto es la esencia del monopolio. Por eso dice, acudiendo nuevamente a Lenin, mientras el capitalismo siga siendo capitalismo, el excedente de capital no se utiliza para elevar el nivel de vida de las masas del país, ya que esto significaría la disminución de los beneficios de los capitalistas. Jamás podemos pensar que la acción del monopolio capitalista, de la empresa capitalista, tiene como fin satisfacer las necesidades de la sociedad. Y para esto, evidentemente, existen cantidad de ejemplos. Este proceso, evidentemente, conduce, ¿no es cierto?, a la definición respecto de que la época de la fase superior del capitalismo nos muestra que entre los grupos capitalistas se están estableciendo determinadas relaciones basadas en el reparto económico del mundo, lo dijo Lenin hace más de 100 años. Al mismo tiempo y en conexión con esto, están creciendo determinadas relaciones entre los grupos políticos, entre los estados, sobre la base del reparto territorial del mundo, de la lucha por las colonias, de la lucha por las esferas de influencia. Esa es la dinámica de la economía capitalista en su fase imperialista. No solamente se expresa en fenómenos aislados, no solamente se expresa en hechos casuales, no solamente se expresa en cifras económicas, sino en la conexión multilateral con el control de la dominación, con el papel de los gobiernos, con la función de los estados y la función de los organismos internacionales, como bien se ha explicado y se ha narrado en las anteriores exposiciones desarrolladas en este seminario. Dice Lenin, los capitalistas no se reparten el mundo por su particular maldad, sino porque el grado de concentración alcanzado les obliga a seguir por ese camino para obtener beneficios, y se los reparten proporcionalmente al capital, proporcionalmente a la fuerza, porque otro procedimiento de reparto es imposible en el sistema de producción mercantil y del capitalismo. Y la fuerza, que es una de las bases del reparto, tiene que ver con la capacidad militar, tiene que ver con el desarrollo, con la utilización de los medios de comunicación y todos los instrumentos que sabemos están al servicio de la dominación del capitalismo y del imperialismo en su fase imperialista. Estos elementos sustanciales
de los fundamentos del desenvolvimiento de la economía capitalista, del papel de los monopolios en la economía mundial y en el desarrollo de las relaciones económicas a nivel internacional, en las disputas de los mercados, en el papel para forzar un nuevo reparto del mundo cuando el mundo ya ha estado repartido, evidentemente tiene que ver con las razones de la Primera Guerra Mundial, como se ha establecido aquí, tiene que ver con las razones de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Tiene que ver con lo que está ocurriendo en la actualidad en las guerras que se vienen desenvolviendo a nivel internacional. Desde nuestro punto de vista, la guerra en Ucrania es la evidencia de las razones que motivan a esta confrontación de intereses entre los monopolios y las potencias imperialistas. Es la expresión de cómo los intereses que se juegan en el control y en la disputa internacional del control del mundo están presentes en esas expresiones concretas que se desenvuelven en la actualidad, en la guerra en Ucrania específicamente. ¿Cómo miramos nosotros el proceso de la guerra en Ucrania? Luego de 2 años y medio de iniciada la invasión del ejército ruso a Ucrania, se confirma que dicha guerra es una guerra interimperialista. Ahí están presentes todos los rasgos de la intensificación de las disputas entre las potencias y los bloques imperialistas. La ofensiva norteamericana y europea para acercar más las fronteras de la OTAN a los límites con Rusia nada tienen que ver con la defensa de la soberanía de Ucrania y su libertad, entre comillas, para definir su incorporación o no a dicho pacto militar de las potencias occidentales. Se trata principalmente de consolidar sus posiciones geoestratégicas ante su rival directo, la potencia imperialista Rusia, y por esa vía frente a la otra potencia imperialista China. Esa avanzada de las potencias imperialistas de la OTAN resulta fundamental en la región en la que se intensifican todo tipo de disputas intermonopólicas. Así lo leyó Putin y el gobierno imperialista ruso, que dimensionando la amenaza inició la guerra reclamando el control de la región del Donbass y que el gobierno de Ucrania renuncia a su pretensión de ingresar a la OTAN. Tanto Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Europea, que con la complicidad de Zelensky le han se han creído con las fuerzas y recursos suficientes para doblegar a su rival en esta guerra, y por otra parte Rusia y Putin han respondido en todos los terrenos, amenazando incluso a la utilización de armamento atómico si no se cumplen sus demandas. La dotación de armas y municiones, equipos tecnológicos, pertrechos y recursos económicos, junto con sanciones económicas, comerciales y energéticas de todo tipo, no han logrado inclinar la balanza en favor de las potencias occidentales, y la consolidación de las alianzas con China y el sorteo del bloqueo comercial a través de la India y otras acciones diplomáticas y comerciales con África y otros países le mantienen a Rusia sin ceder en sus posiciones. 2 años y medio de guerra, cuyas principales víctimas han sido, en primer lugar, los pueblos de los actores directos de la misma. Según varias fuentes, hasta inicios del presente año habrían sufrido bajas por 80,000 muertos y 240,000 heridos en el caso de Rusia, mientras que Ucrania habría registrado 70,000 muertos y 120,000 heridos, a lo que se suman 10,000 muertos civiles y 20,000 heridos, a más de los millones de desplazados y las repercusiones económicas que vienen sufriendo efectivamente
particularmente Ucrania, pero también la sufren los trabajadores y los pueblos de la potencia imperialista rusa. Pero no son las únicas víctimas de esta guerra. Están también los trabajadores de las potencias imperialistas, que sobre sus espaldas se ha venido descargando y se continúa descargando los costos de la inversión imperialista en la guerra, los costos de los incrementos de los presupuestos militares en esta guerra imperialista. Esta valoración, diríamos, efectivamente ratifica y confirma que la guerra en Ucrania es la expresión de una guerra interimperialista que puede escalar junto a otros focos de conflicto y de disputa en otras regiones del mundo, puede escalar a una posible tercera guerra mundial, porque esa es la naturaleza del imperialismo. Respecto del genocidio en Palestina, no voy a detenerme mucho porque efectivamente se ha abundado en argumentos y la tarde de ayer una excelente mesa redonda esclareció y abundó en información múltiple respecto de lo que ocurre en Palestina. Solamente quiero ratificar que el gobierno sionista israelí de Netanyahu, su ejército, están también cumpliendo el papel de punta de lanza del imperialismo norteamericano y de las potencias imperialistas occidentales, más allá de algunas diferencias de matices que se presentan. No podría el ejército israelí y el gobierno de Netanyahu cometer las atrocidades genocidas que se presentan y que han sido denunciadas y que son difundidas todos los días. Pero el tema que nos ha convocado, compañeras y compañeros, es contra la guerra y el genocidio imperialista. Y contra la guerra y el genocidio imperialista se expresan diferentes posiciones. Se pronuncian por la paz, incluso las propias potencias imperialistas. Realizan cumbres, reclaman la paz, pero su versión es conseguir la paz con la rendición del adversario. Esa paz o esa demanda o esa propaganda es parte de la guerra imperialista, es parte de la naturaleza del imperialismo. Hay también, compañeras y compañeros, las expresiones de sectores que piensan, ¿no es cierto?, que las guerras responden únicamente a la voluntad de los gobiernos, a la naturaleza, a la personalidad, a su personalidad, y que, diríamos, van a superarse las guerras con determinadas presiones y exigencias. Esas son ilusiones pasajeras. También están amplios sectores de las poblaciones que demandan la paz, con posiciones muy sinceras y que tienen expresiones muy valiosas, muy trascendentes, como las de los estudiantes universitarios en Estados Unidos, en Europa, en otros países, que han tenido gran radicalidad y han desafiado la autoridad de su propio gobierno. Pero son expresiones, desde nuestro punto de vista, que tienen el límite de no comprender que las causas van más allá de la acción coyuntural del gobierno en apoyo e impulso de una guerra tal o cual o en tal o cual sitio. Lamentablemente, todo ese potencial contra la guerra en poco tiempo se diluye, se desvanece, quizás luego reaparece. Sin embargo, las causas de la guerra siguen presentes. Por eso, como comunistas, como Partido Comunista, haciéndonos eco de lo que escribieron Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, los comunistas no ocultamos nuestros propósitos.
Y decimos nosotros que la única forma de acabar con las guerras imperialistas es con la guerra de liberación social y nacional. Es con la revolución social. Es con la guerra revolucionaria. No hay otra vía. Mientras exista el imperialismo, mientras la burguesía siga gobernando, mientras los monopolios sigan haciendo gala de su poder, las guerras seguirán asesinando, seguirán matando, seguirán condenando a muerte, al hambre, a millones de seres humanos en el mundo. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Gracias. Marxista, leninista. Bien. Gracias. Bien, queremos agradecerles a nuestros compañeros que nos han ilustrado con las ponencias esta tarde en la continuación del seminario. Bien, antes de abrir el debate y de dar la palabra a los asistentes, quiero que me permitan dar lectura a dos saludos. Compañero Patricio Aldaz, vocero del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, presente. Estimados compañeros, la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados del Ecuador, Alfonso Llanes Montero, saluda a todos los delegados internacionales y nacionales que se han dado cita para participar en el 28 Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina. Además, saludamos al Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador por su 28 aniversario de formación para dirigir la revolución en nuestro país, alumbrando el único camino que tenemos los trabajadores y los pueblos, que es el de romper las cadenas de la explotación y de la opresión, conquistar el poder y construir una nueva sociedad plena de justicia y libertad, solidaridad y bienestar, de progreso y derechos para las grandes mayorías. La coordinadora hoy lucha por un derecho económico, pero como lección nos dejó nuestro fundador, un comunista, el compañero Alfonso Llanes, quien hace 4 años falleció víctima del COVID. Continuar esta tarea de vida y dignidad. Persistir, resistir, insistir, pero nunca desistir en la lucha por nuestros derechos. Viva el 28 Seminario Internacional, viva el Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, firma licenciada Cecilia Paredes, presidenta encargada, y el profesor Alfonso Llanes, secretario. Un aplauso para Alfonso Llanes, la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados del Ecuador, Alfonso Llanes Montero. De la misma manera, señor Patricio Aldaz, Ricardo Naranjo, organizadores del Seminario Internacional presente. De mi consideración, la Asociación de Profesores de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación extiende su saludo revolucionario y combativo, augurando el mayor de los éxitos en la realización del 28 Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina. Que este encuentro sea un espacio propicio para el diálogo profundo,
la reflexión crítica y el intercambio de ideas que enriquezcan nuestro compromiso con la justicia y el cambio social en nuestra región. Sigamos adelante en la búsqueda de soluciones y en la construcción de un futuro más justo. PhD Jitomi Díaz, presidente, y Magíster Luis Singaña, secretario. Un aplauso para los compañeros. Bien, abrimos el debate, compañeras y compañeros, para preguntas e intervenciones. Cada intervención de 3 minutos. Adelante, mi compañero. Luego, mi compañero. Un saludo a los compañeros de la mesa directiva y a quienes se encuentran en este importante seminario. Yo soy representante de los docentes de la provincia de Napo, de la Amazonía, y he escuchado con mucho interés la exposición de la compañera Yajaira Mena, porque queremos denunciar aquí ante el mundo que la Amazonía ecuatoriana también se encuentra siendo víctima de una acción totalmente negativa con el ambiente. Otra de las muestras de la acción del imperialismo y del capitalismo es destruir el ambiente, destruir la naturaleza. La Amazonía que surge en las montañas de los Andes, el río Napo, que es el que da origen más luego al Marañón y al Amazonas, está siendo contaminado desde sus fuentes, desde sus inicios. El famoso dorado que buscaban los conquistadores españoles estado en las playas de los ríos amazónicos. Durante mucho tiempo las nacionalidades quichuas sacaban oro, pero de la forma comunitaria, lavando, como llaman ellos, con el oro, con unas palanganas en donde ellos sacaban el oro sin contaminar para nada, pero sin decirnos nada, como siempre lo hace el gobierno y los imperialismos, descubrieron que había oro, no dijeron nada, y a partir del 2015, fundamentalmente en el gobierno de Correa, abrieron las puertas del extractivismo, sobre todo al extractivismo chino. Recién en el año 2019, Napo se enteró que ya estaba concesionado 7,000 hectáreas. En el 2020 empezaron acciones de protesta, pero vino la pandemia. Y aprovecharon para meter retroexcavadoras para dañar los ríos. Se ha hecho lo que se puede hacer inicialmente con algunos sectores ambientalistas, plantones, marchas, acciones de protección, todo en el marco de lo legal. Se logró una gran victoria, que se condene por la Corte de Napo a los ministerios de Energía y Minas, al Ministerio de Ambiente por no hacer nada, pero no ha pasado. Hoy están contaminando los ríos, han dividido a las comunidades. La comunidad, los quichuas son básicamente la zona campesina, son pobres, venden sus hectáreas porque no tienen plata, no tienen trabajo. Se meten a trabajar con riesgo de su vida minando en los restos que quedan. Las grandes empresas nacionales, transnacionales, legales y ilegales son lo mismo. Tanto los chinos de la Terra Air como las de las compañías ilegales que dicen que son financiadas por la mafia, por el narco, son los mismos, trabajan juntos. Pero en concreto nada ha quedado para Napo, excepto destrucción. Se han destruido sitios turísticos y lo siguen haciendo. Y lo que es más grave, hoy hay estudios de la Universidad Amazónica Iquian de que las aguas de los ríos de Napo están contaminadas de mercurio, de plomo, de metales pesados. Están muriendo los peces, está destruyéndose la naturaleza. Frente a esa situación que denunciamos que está pasando no solamente en Napo, en el resto de las provincias amazónicas y en todos los sitios que sabemos que hay minería, como las Pampas, Palo Quemado, Ferro Urco, todos los sitios que hay explotación minera están destruyendo porque al imperialismo no le importa el pueblo, no le importa la naturaleza, nada de lo que se explota, ni un centavo queda en la provincia de Napo, ni un centavo queda para la gente. Frente a esa situación creemos que es importante también aquí fortalecer las experiencias para enfrentar la lucha. Y la compañera concreta para nuestra compañera Yajaira es, con la experiencia de lucha que ustedes han tenido, que es diferente a la de Napo, donde estamos desunidos, ¿cuál es la recomendación, la acción que podemos hacer para frenar la explotación minera y la destrucción de la naturaleza en Napo y en la Amazonía? Gracias. Bien, gracias compañero. Adelante mi compañero, les recordamos que tienen 3 minutos por favor, porque a las 5 de la tarde tenemos un programa especial. Adelante, mi compañero. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Un saludo fraterno para todos los presentes. Les saluda Camilo Medina,
secretario del Frente de Artistas Populares del Guayas. Para el compañero de Colombia le tengo una pregunta. ¿Puede el arte y la cultura contribuir a motivar a las movilizaciones callejeras antiimperialistas en las masas en estos momentos difíciles que está pasando en los conflictos de los pueblos, como lo hizo Mercedes Sosa, como lo hizo Diego Rivera, Violeta Parra y Víctor Jara? Muchas gracias. La repito de nuevo, no se preocupe. ¿Puede el arte y la cultura contribuir a motivar a las movilizaciones callejeras antiimperialistas en las masas en estos momentos difíciles que está pasando con los conflictos de los pueblos? Gracias, compañero. Tiene la palabra mi compañera de Brasil y luego se prepara mi compañero de la juventud. Buenas tardes. No es una pregunta, es una intervención de solidariedad a la compañera. Mucho me emocionó su relato, porque nosotros en Brasil también vivemos en varios lugares no respeito às nossas terras. Então, la mineração também é grande problema em nosso país. E temos muitos lutadores sociais assassinados, como tu diste que foi tu irmão. Então, eu queria me solidarizar e dizer que nós não podemos e devemos sempre defender aqueles que defendem sua terra. Nós estamos falando acá de la guerra en la Palestina, del genocídio en la Palestina, que trata-se também de uma luta para permanecer em seu território. Os imperialistas querem cada vez mais tomar a terra daqueles que são seus verdadeiros donos. E nós precisamos muito lutar para que isto não aconteça mais. Então, queria muito nos solidarizar e dizer que a luta pelo socialismo é a luta contra o fim do mundo, porque as pessoas que estão defendendo a terra estão defendendo, inclusive, que nós podemos, como disse aqui, companheiro, defender a Amazônia Equatoriana, defender o meio ambiente, defender nossa terra e defender nosso povo. Então, nós temos que fazer uma luta com muita força para que aqueles que lutam por sua terra consigam vencer o imperialismo. Viva a luta dos movimentos populares. Para os mortos, nenhum minuto de silêncio. Gracias, compañera. Adelante, juventud. Buenos días. En primero saludar los 60 años del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador. Buenos días con todos. Soy Eri Macay, representante de la Juventud Revolucionaria del Ecuador, y vengo aquí a hablar un poco de este tema. Como cualquier ocasión, la patria es la justificación de cara a los pueblos para una guerra, una excusa para masacrar a otros pueblos. El sionismo es la forma en que la burguesía usa eso a su favor, resucitando un reino extinto hace más de 2000 años. Ignoran las transformaciones culturales que han existido en el territorio. Los palestinos son herederos de aquellos que se dispusieron a resistir en su tierra frente a las invasiones y a las masacres. Usaron la religión, invasiones y masacres que usaron la religión en su anhelo por controlar la ruta terrestre entre Europa y África. Ningún imperialista busca la paz y la integración. Anhelan sacar tajada de todo conflicto. China, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea se disputan la hegemonía mundial. Disputa durante la cual puede que ciertos intereses compatibilicen con lo de los pueblos, se alineen a estos sectores. Sin embargo, no debemos olvidar que son parte del problema. Puede que ahora China se solidarice con la causa palestina, que hasta ayude a unir
pero solo porque el sionismo es respaldado por los Estados Unidos y el resto de potencias occidentales. China ha callado ante la guerra de Ucrania por asegurar su alianza con Rusia, aunque se trata de algo que atente contra la paz. Y callaron también durante el traslado forzoso de gente del Nagorno-Karabaj, durante la invasión azerí. De Estados Unidos y sus aliados, el silencio, el genocidio y la implantación de la guerra es una costumbre. Libia, Irak, Yugoslavia, la misma Palestina son ejemplos de aquello. Ellos son los que invocan la guerra por la democracia o la patria, los que acostumbran millones, los que acumulan millones en medio de la crisis y los que se niegan a dejar el poder pese a que el desastre del que es el capitalismo. El fascismo es su última fórmula, la implantación de una dictadura de fuerte carácter racista y anticomunista. Fórmula para extinguir cualquier disidencia sin complicarse con los límites que existen en la democracia. Si los sionistas consideran que lo mejor para Francia, por ejemplo, es un partido antisemita en el gobierno, es porque no les interesa el pueblo judío, únicamente preservar sus privilegios e intereses de una clase sobre otra. Solo los pueblos son los que pueden vencer a la guerra, el genocidio y al capitalismo. Los trabajadores y la juventud seguiremos solidarizándonos con Palestina hasta la victoria. Muchas gracias. Por bando. Muy gentil. Bien. ¿Alguien más? Caso contrario, pasamos a darles la segunda ronda. Hola, hola. Gracias. Bien, no tengo más pedido de intervenciones. Vamos a pasar en el mismo orden a darles 5 minutos a nuestros compañeros panelistas. Compañero de Colombia. En cuanto a la pregunta del compañero sobre el arte y la cultura, quiero señalar de que lo que estamos produciendo es cultura, lo que estamos produciendo es saber, lo que estamos produciendo es conocimiento. Y eso es muy importante. En ese sentido, el seminario que estamos desarrollando busca transmitir unas ideas, unos valores. Y entre las ideas y los valores que estamos transmitiendo aquí, tiene que ver precisamente con cómo defender los intereses y derechos de nuestros pueblos, cómo avanzar en la construcción de una patria justa, cómo derrotar al imperialismo, cómo resaltar como valor el derecho de autodeterminación de los pueblos, cómo avanzar en una construcción de una sociedad democrática, socialista, que efectivamente elimine las guerras, la injusticia social, etc. Frente al arte, no solamente tenemos que señalar el valor estético que tiene como finalidad, también el arte transmite valores, conocimientos, ideas. En ese sentido, el arte y la cultura son instrumentos que tienen los pueblos, son instrumentos que tiene la clase obrera, los trabajadores, las organizaciones populares para transmitir esas ideas de cambio, de lucha social, compañeros. Gracias, compañero Osorio. Vamos a darle la palabra a nuestra compañera Yajaira Mena para su intervención. Bueno,
¿Me confirma la pregunta? Era de cómo unir a su pueblo ante este aspecto. Bueno, recordarles o mencionarles que no todo mundo va a estar de acuerdo con algo, que siempre va a haber diferencias, que siempre va a haber alguien, que siempre van a buscar la quinta pata al gato, por así decirlo. Por decirle también que nosotros como moradores, al enfrentarnos ante un inmenso monstruo como es la minería, y no, tal vez no somos el centro de atención, no somos el único lugar en el cual están pasando estos casos, en todo el país, de manera ilegal. Entonces, invitarle a usted, como oyente de este seminario, compartirles las experiencias que vive en este caso, decirles que no hay un solo hoy, hay un mañana, que tendrán la oportunidad de decirles a sus hijos que lucharon por defender lo que les pertenece, que hay un mañana en el cual podrán ver animales, aves, los cuales son muy representativos de la Amazonía. Decirles también, invitarles que esas personas piensen que lo que a lo mejor les dijeron no es eso, la verdad, porque por lo general lo que te van a decir es que te van a apantallar la gran maravilla de la minería, te van a decir mil cosas que te van a parecer bonitas, pero ¿y un mañana? ¿Qué va a haber un mañana? Invitarles también a decir que creo que la frase que aplica aquí es que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Están destruyendo tu hogar, están destruyendo lo que tú amas, lo que tú trabajaste, lo que miles de antepasados han luchado por establecerse ahí y por demostrar su cultura, la cual es muy importante para nosotros como país plurinacional. Decirles también que entre esas personas que hay ahí, al menos una habrá el interés de defender, al menos unas 10 personas tendrán la oportunidad o tendrán el gusto de decir ¿qué estoy haciendo mal? Para poder salir de eso, poder compartir con otras personas, poder decirles o apoyarlas o sentarnos a conversar un rato, explicarles la situación, expresarle las causas y los efectos que tiene este problema, que a lo mejor creo que la mayoría está entendida que claro que las minerías tendrán una compensación por lo que hacen su trabajo y todo, pero eso no es suficiente para ver cómo destruyen tu hogar. Y al menos usted como, no sé, protector tal vez de los bosques, protector de antiminero se podría decir, se le haga un apachurro en su corazón, ver cómo usted creció ahí y ver cómo está destruido. Entonces, invitarles incluso a las personas aquí presentes a tomar un poquito más de conciencia, que no solo hay un hoy, hay un mañana y que vendrán nuestras generaciones futuras y de la cual nos hará sentir orgullosos de explicarles, de compartir las vivencias, las que hemos vivido. Y por decirles también que si hay una vez más a las cuales salir, una vez más a las cuales enfrentarnos ante estos aspectos, por mi parte estaría dispuesta y con mucho gusto. Gracias. Muy bien. De la misma manera a nuestro compañero Patricio Aldaz. Bien, cuando nosotros decimos que el fin del capitalismo y la construcción de la nueva sociedad del socialismo es el paso definitivo para evitar las guerras, sabemos que ese fin, ese objetivo estratégico, ese objetivo revolucionario se construye en cada lucha que se desarrolla en la actualidad, en las condiciones concretas de cada país y en los problemas concretos que afectan a la sociedad. En la lucha contra la minería, contra el saqueo de los monopolios mineros, en la lucha contra las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, en la lucha contra las medidas que afectan la economía popular,
en la lucha en defensa de la educación, de la salud de nuestros pueblos, en la lucha por los salarios, en la lucha por los derechos de los trabajadores, en la lucha por los derechos de la educación de los jóvenes, en toda lucha que enfrente cotidianamente las políticas imperialistas y las políticas de la burguesía. Lo que nos diferencia de el común de los luchadores es que actuamos en esas luchas sabiendo de que no es el fin último, de que esa lucha es una palanca, es un paso para avanzar en el propósito final de conquistar la revolución y el socialismo a nivel de nuestros países. Muchas gracias. Bien, queremos agradecerles a nuestros compañeros y compañeras por las brillantes exposiciones en esta tarde. Queremos pedirles, mis queridos compañeras y compañeros, no abandonar el auditorio. Nuestro compañero Patricio dice que tenemos unos 15 a 20 minutitos de receso y les invitamos a las 17 horas para la presentación de las obras de nuestro compañero, nuestro camarada Pablo Miranda. Así que por favor tenemos un receso de 20 minutos y a las 5 en punto les esperamos para el evento especial. Gracias, compañeras y compañeros.